Buenas noches, querida familia, amigos, hermanos, bienvenidos nuevamente a nuestros jueves de Romanos. Teníamos ya algunos jueves que no habíamos tenido nuestra transmisión de forma constante. Se nos juntaron las semanas que tuvimos en Vida Nueva para el Mundo en las oficinas vacaciones con, como ya muchos de ustedes saben, ¿verdad?, la buena noticia de que apenas esta semana inauguramos aquí en Metepec, en Toluca, porque son prácticamente lo mismo, ¿verdad?, el primer colegio cristiano. Y pues bueno, digo el primer porque no habíamos tenido en el Ministerio de Nueva para el Mundo la oportunidad de llevar esto a cabo, y gracias a Dios que Él nos ha guiado, ha abierto las puertas, y ahí les encargamos mucho en sus oraciones. Pero sin duda alguna pues ha representado las últimas semanas pues mucho tiempo ahí con varias cosas para poder empezar. Gracias a Dios ya arrancamos, terminaron las vacaciones, así que aquí estamos de vuelta, aunque la próxima semana se me olvidaba y dije, qué mala, digo entre comillas, suerte, ¿no? Tengo un viaje, estaré compartiendo en la ciudad de Raleigh, en Carolina del Norte, la próxima semana, y si no mal recuerdo, mi vuelo es el jueves, y generalmente son vuelos con escala, porque no hay vuelo directo y suelo estar llegando ya muy tarde, así que les estaré confirmando, pero probablemente pues tengamos que posponer, o por ahí, para ya no perder el hábito, ¿verdad? Mandaremos alguna transmisión de algún mensaje reciente que nos haya estrenado. Yo creo que eso vamos a hacer, para que ya de hoy en adelante nuevamente nos hagamos el hábito, que todos los jueves a las 8 de la noche, hora del centro de México, aquí nos vemos. Y bueno, vamos a orar antes que nada para empezar. Dios, te damos gracias porque nos permites retomar este tiempo de estudio de tu palabra. Lo ponemos en tus manos, pidiendo que tú nos des dirección y entendimiento para que tu palabra pueda ser de bendición a nuestras vidas. Quita todo estorbo, todo tipo de distracción, Señor, de barrera en el ambiente físico, emocional, espiritual, mental, y que únicamente seas tu Espíritu Santo de Dios sembrando una semilla que produzca fruto en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues vamos al capítulo 12, que es donde nos quedamos. Es donde comienza justamente la parte práctica de toda la carta a los romanos. Todos los primeros 11 capítulos que nosotros vimos son principalmente capítulos que establecen fundamentos doctrinales, que enseñan principios de enseñanza, pero que aparentemente, y lo digo entre comillas, no son tan prácticos. Lo digo entre comillas porque llevamos ya hasta me perdí, es el 105 creo este mensaje, y desde un principio aclaramos que aunque principalmente Romanos tiene un contenido doctrinal, íbamos siempre a ver la forma de extraer, con la guía del Espíritu Santo, la manera de aplicar de forma práctica esos principios a nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando digo que llegamos a la parte práctica, no es que el otro no lo haya sido, porque en cada mensaje, como Dios nos estuvo hablando cosas prácticas, sino que la enseñanza es doctrinal y nosotros tenemos que extraer el principio, entender la enseñanza y ver con la dirección de Dios y el resto de la palabra de qué manera eso se puede aplicar a nuestras vidas. Pero aquí en el capítulo 12, ya de forma explícita, de forma directa, se empiezan a enseñar algunos principios. Es como si, por ejemplo, tú establecieras una lista de leyes y de ahí entonces le das la aplicación a la gente de cómo esa ley puede aplicar a su vida, ¿no? O esa regla. Pero aquí en el capítulo 12 ya no es una lista general, sino ya son mandatos directos, consejos, advertencias, etcétera, directas a nuestra vida, pero enfocada en la parte práctica. Y comenzamos leyendo y vamos a ver por qué el tema de hoy se llama adoración lógica. Probablemente lo tengamos que dividir en dos partes, así que quizá hoy sea la primera de dos. Y dice el capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, después de todo lo que hemos visto, que es básicamente todo el plan de salvación de una forma súper completa, muy clara, donde se estableció al principio que todos estamos separados de Dios por causa del pecado, que no hay justo ni a un uno, que tanto judíos como gentiles estamos todos perdidos, que nadie tiene excusa, que nadie tiene pretexto. Luego comienza a explicar una y otra vez, ¿verdad?, que es a través de la gracia, que no es por medio de nuestras obras, de nuestras fuerzas. Habla del pueblo de Israel. Vimos mucho en los últimos mensajes cómo Dios no los ha desechado, cómo tiene un plan para ellos todavía.
cómo la iglesia fue injertada, etcétera, etcétera. Entonces, debido a todo esto, dice así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, o sea, por toda esta misericordia que ya vimos de parte de Dios para con nosotros, porque es grande en amor, porque es grande en paciencia, porque es grande en misericordia, que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, fíjate el orden, no es lo que me hace merecedor de la misericordia, más bien como algún día lo vimos, y aquí se explica de otra forma. Cuando yo entiendo la misericordia de Dios, entonces voluntariamente presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Ahorita lo voy a explicar, no habla de un sacrificio literal, de ponerte en un altar y agarrarte a latigazos, de lo que se conoce como el ascetismo, que es la negación del placer y que a veces llega a la ¿cómo se le dice? A infligirse a sí mismo el dolor. Sobre todo esto pasa pues en algunas religiones orientales, ¿no? Y caminar sobre piedras de fuego y sobre vidrios, etcétera, etcétera. Entonces no es ese el sacrificio vivo del que Pablo está hablando, sino es más bien, como lo hemos visto y lo va a mencionar más adelante de forma clara, el renunciar a los deseos de nuestra carne que se oponen, que van en contra o que están fuera de la voluntad de Dios. Solamente lo pongo en paréntesis, pero quiero regresar a lo que estábamos. El orden: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No presento, repito, insisto, mi cuerpo en sacrificio vivo. Y entonces Dios dice, mira qué bien se porta esa persona, lleva 3 semanas yendo a la iglesia, ya se bautizó, ¿verdad? Ya le puso su coche un Huachinango en la parte de atrás, yo creo que a él lo voy a perdonar. No. Desde un principio, y lo vimos hace muchos meses en Romanos 2:4, cuando textualmente la Biblia dice su benignidad nos guía al arrepentimiento, nos quedó claro que si le amamos es porque Él, como dice primera de Juan capítulo 4, Él nos amó primero. Entonces cuando yo entiendo su amor, su sacrificio, su paciencia, su misericordia, su perdón, cuando yo entiendo quién era y a dónde estaba condenado, destituido de su gloria y el sacrificio que llevó Jesús en la cruz del Calvario, entonces soy guiado al arrepentimiento, a la rendición, a buscarle, a conocerle, no por imposición, no por ganarme algo, sino por gratitud a lo que Él me regaló, a lo que me dio por gracia. Entonces es por la misericordia de Dios cuando yo entiendo cuán bueno, fíjate cómo habla en plural, no dice ruego por la misericordia de Dios, sino por las misericordias de Dios, porque Dios ha tenido misericordia con nosotros muchas veces y de muchas maneras. Si no fuera por sus misericordias, nosotros ya estaríamos totalmente perdidos, ya estaríamos totalmente hundidos sin ninguna oportunidad, pero es por todas las veces que Él ha sido bueno y que nos ha dado su perdón y que nos ha dado esta oportunidad que dice Pablo, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. O sea, ya párale a seguir haciendo tu voluntad, tienes que reaccionar, salir de ese estado que algún día vimos que está mucha gente de ceguera espiritual, totalmente endurecida, y decir, Señor, ha sido tan grande tu misericordia que ya no quiero vivir en contra de tu voluntad, más bien me quiero rendir a ella. Quiero presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, no hasta el día de mi muerte, ya cuando esté ahí en mi lecho, no, sino hoy que estoy en vida, Señor, quiero ir en contra de aquello que no va de la mano de tu voluntad, quiero honrarte, quiero servirte, quiero predicarte, quiero hacer todo aquello que aquí viene subtitulado como deberes cristianos. Entonces fíjate cómo este capítulo 12 va a comenzar a hablar de una serie de eventos o de actos que nosotros llevamos a cabo como cristianos, pero es bien importante que entendamos el principio. Todo esto que hacemos es, vuelvo a repetir, y creo que ya te quedó claro, repítelo ahí en tu casa conmigo, por las misericordias de Dios. Un error que a veces nosotros cometemos es querer llevar a la gente a que en sus propias fuerzas haga lo que es correcto, y como iglesia explicamos lo que tenemos que hacer, lo cual está bien, porque el otro extremo es el mensaje de la hipergracia en el cual pues solamente recibes su perdón pero no hagas nada, ¿verdad? Pero el mensaje del legalismo es haz lo que tienes que hacer en tus fuerzas sin depender de la gracia de Dios. Y aquí justamente hallamos el equilibrio en medio de estos dos polos opuestos. No es ni yo en mis fuerzas haciendo lo que tengo que hacer, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, ni tampoco es
recibe la misericordia y sigue viviendo como te da la gana. No, el equilibrio es precioso y aquí estos dos polos opuestos se encuentran y lo antibíblico al llegar al punto medio se vuelve bíblico. O más bien, encuentra el equilibrio que la Biblia enseña. La misericordia y el sacrificio vivo. Aquí están, muchas personas los tienen separados. Yo en mis fuerzas, queriendo hacer las cosas bien, sin entender, sin vivir, sin depender de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, y el otro polo opuesto. Disfruto de su misericordia, pero no presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Es decir, vine a Cristo y sigo haciendo lo que se me da la regalada gana. Sigo viviendo como yo quiero. Sigo haciendo mi propia voluntad. Cuando yo entiendo la misericordia de Dios, cuando yo comprendo todo lo que hemos visto hasta este capítulo 12, cuando yo entiendo los 11 capítulos atrás, ¿verdad? Y es importante que aquellos que pues se han integrado recientemente a este estudio continúen, porque cada tema es independiente, pero que puedan darse la oportunidad de escuchar todos los mensajes anteriores que están tanto en este canal, en esta página de Facebook, como en un canal de YouTube que no es el mío, el oficial, porque el mío está más desactualizado que las páginas del gobierno de México. Creo que la última vez que lo actualizaron fue cuando Elías le dio el manto a Eliseo o algo así por el estilo. Pero hay por ahí algunas personas que ya vi que descargan casi que hasta las historias de Instagram y lo suben en otros canales. Entonces, si tú le buscas ahí en YouTube Romano Jesse Bermúdez, seguramente las vas a encontrar. Pues regresando al punto, cuando yo entiendo todo esto, entonces voluntariamente, con gozo en mi corazón, con convicción, por gratitud, con esta convicción, no con una actitud negativa, yo le digo: Dios, gracias, ahora entiendo que tu voluntad es lo mejor, que tus caminos son lo mejor, que conocerte a ti es lo mejor, que servirte es lo mejor, que no hay nadie como tú, que no hay ningún plan como tú, que no hay ningún tiempo como el tuyo, y entonces presento mi cuerpo en sacrificio vivo. Entonces comienzo a vivir todo aquello que después se menciona, ¿verdad? Porque por ahí mencionan que el sacrificio vivo es esto y esto. No, la Biblia se explica a sí misma. Hay que recordar, la Biblia no es de interpretación privada, para que justamente nosotros no caigamos en el error de decir: yo creo que significa esto, ¿verdad? Si viene subtitulado como deberes cristianos, es porque veremos que de eso comienza a hablar, pero introduce Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a el cuerpo de Cristo, ahora hablando a la iglesia, a nosotros, porque dice así que hermanos, ¿verdad? Acuérdate que ha hablado de los gentiles, que ha hablado de Israel, pero hoy está hablando ya en este momento de la iglesia y va a hablar de los deberes que tenemos que llevar como cristianos, pero todo esto no es en mis fuerzas, sino cuando he entendido la misericordia de Dios. Y entonces presento mi cuerpo en sacrificio vivo, dice la Biblia, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y por eso el mensaje se llama adoración lógica, porque la palabra culto significa adoración y racional significa lógica, como ahorita lo vamos a ver. Pero antes quiero que meditemos en lo que mencionó después. Repito, estamos en Romanos 12, versículo 1, para aquellos que se van conectando. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, que significa apartado. Es decir, el ser santo no es andar con una aureola aquí arriba, no es el que nunca falla, el que nunca peca, porque esto sería una contradicción a Romanos 3:10, que dice que no hay justo ni aun uno, más que el pastor y el papa. No, ¿verdad? Ninguno, dice la Biblia. Santo es simplemente apartado. Entonces somos santos, y por eso dice una y otra vez Pablo a las iglesias: amados santos, porque estamos apartados. Entonces tenemos que recordar que ya no estamos nosotros mezclados con el mundo, como Jesús le oró al Padre: no te ruego que los apartes del mundo, pero que los guardes de él. Entonces estamos aquí, como decía una canción, ahorita les digo por qué me río. Cuando yo era niño decía: pero no somos del mundo, en el sentido que no le pertenecemos a él. Cuando hablo de mundo me refiero al medio ambiente, al siglo que nos rodea, porque mucha gente piensa que el problema es la tierra física, y Dios, cuando hemos estudiado los juicios eternos y la vida en eternidad, hemos aprendido que Él
va a destruir este mundo, pero lo va a renovar. La Biblia habla de nuevos cielos y nueva tierra, y no es nuevo en el sentido que desaparece lo que existe y es otra cosa creada de la nada, sino que habrá una restauración, una regeneración, por supuesto totalmente perfeccionada de la tierra actual. Pero desde el Antiguo Testamento la Biblia prometía que los justos heredarían, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Marte, la luna, las galaxias, dice la tierra. Entonces, abriendo un paréntesis, cuando veas a gobernantes corruptos, empresarios corruptos que tienen, que poseen, que poder, no pierdas la paz, no pierdas el gozo, porque eso cuánto tiempo les va a durar. Algunos años nada más, y de entrada en vida ni lo disfrutan plenamente. Y podríamos hablar de eso, pero no me quiero desviar. Pero supón que lo disfrutaran realmente. Algún día se va a terminar. Y la Biblia dice en Apocalipsis que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y que reinaremos juntamente con Él sobre esta tierra, no contaminada, destruida como la tenemos, sino sobre un paraíso que va a remodelar para todos nosotros, donde Él va a reinar, donde va a bajar la nueva Jerusalén y se va a unir lo celestial a lo terrenal. Así que no pierdas la paz, ni el ánimo, ni el gozo. A lo mejor tienes gente en tu trabajo que aparentemente le va bien y tú te has perdido la oportunidad de hacer, entre comillas, grandes negocios por ser honesto. Todo eso a esa persona se le va a acabar, pero la herencia que Dios tiene para nosotros eterna, justamente como lo acabo de decir, no tiene fin porque es eterna. Entonces estamos nosotros apartados. No pertenecemos, es de donde nace esto, a este mundo. Y me reía porque me acordé que en las Navidades, hace muchos años, le daba a algunos miembros de la familia, y si no mal recuerdo, estoy tratando de recordar si había algún varón, pero no, era mi hermana y puras primas, por hacer presentaciones navideñas, bailando coreografías, y me ponían ahí. No recuerdo si participé, espero no haberlo hecho, pero durante muchos años, no sé por qué siempre se les ocurría hacer una coreografía de esta canción que decía: estamos aquí pero no somos del mundo. Entonces yo decía, ¿somos marcianos o qué rollo, verdad? Por eso es importante explicar esto. No somos del mundo en el sentido que no le pertenecemos a este siglo. La palabra mundo no habla de la tierra física, habla del ambiente espiritual que nos rodea, de toda la influencia. Entonces toda esta depravación, todas estas ideologías, todas estas ideas que están corrompiendo la mente del ser humano, trayendo cada vez cosas más perversas. Venía escuchando ayer algunos podcasts de cómo ya hay naciones que están proponiendo abortar ya a niños. Antes era a las 12 semanas, luego a las 24, y ahora están proponiendo que a los 6 meses, y algunos van con la idea de que prácticamente a los 9 meses de embarazo, si una mamá no lo quiere tener, pues que lo pueda abortar y no pasa nada, ¿verdad? Entonces estas cosas tan ridículas, tan enfermizas, la trata de blancas, la pederastia, etcétera, 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 toda esa influencia totalmente demoníaca, porque ¿quién en sus 5 sentidos podría pensar en participar en algo así? Es a lo que nosotros no pertenecemos. Somos santos, estamos apartados, y como apartados tenemos que entender que a veces mi cuerpo tendrá que ser presentado en sacrificio vivo, en el sentido que yo diga, a lo mejor a mi carne se le antoja irme a esa fiesta, a lo mejor, híjole, esta tranza que me propusieron me va a dejar buen dinero, híjole, esta chava, ¿verdad? Esta uyuyuya, yayay, como me la recetó el pastor, pero implicaría unirme en yugo desigual. Híjole, tengo autoridad como Absalón y podría dividir a la iglesia y formar mi propio grupo y dejar de estar bajo autoridad y ya no respetar a mis autoridades, pero Dios va en contra de tu palabra. Y son ejemplos muy simples, muy sencillos de lo que estaremos viendo, que se nos va a presentar y ante los cuales tendremos que decir no, porque no es tu voluntad, porque estoy apartado, porque yo no soy parte de la misma porquería, porque yo soy distinto, porque no voy a volverme como le pasó a Sansón, como todos los hombres, porque no voy a ser absorbido como los amigos de Daniel, de Misael, Ananías y Azarías, los otros jóvenes que no sabemos sus nombres, porque fueron asimilados por Babilonia. Es ahí cuando tú y yo tenemos que recordar: yo soy distinto, yo soy santo, yo estoy apartado, yo no voy a participar, yo no voy a consentir, yo no voy a acceder, a mi carne se le antoja, a mis intereses humanos a corto plazo les conviene, parece haber un beneficio, pero estoy apartado.
Y entonces, como Daniel, proponer en nuestro corazón no contaminarnos como él lo hizo y sus 3 amigos de la comida y del vino que el rey bebía y que les ofreció. Y luego les quiso cambiar el nombre. Sus nombres tenían una relación con Dios o un significado que tenía que ver con su lealtad, con su devoción a Dios, y sus nuevos nombres tenían significados que tenían que ver con su relación y devoción a nuevos ídolos. Y dijeron: no, me lo cambias en los documentos si quieres de Babilonia, pero no en mi identidad. Yo, como dijeron después los 3 amigos de Daniel, no me voy a inclinar ante ese ídolo. Y es un claro ejemplo desde el Antiguo Testamento de gente que entendió esto. Que no dijeron: ay, voy a ir a la iglesia y a orar para que Dios me bendiga. Porque, ojo, mucha gente hace sacrificios, pero únicamente porque está esperando algo a cambio de ellos. Hoy, por ejemplo, las ofrendas se manejan de forma terrible en muchas de las iglesias. Es casi da para que Dios te dé. Entonces, ¿cuál es el beneficio que ellos iban a recibir de no inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor? ¿Cuál es el beneficio que Daniel le va a recibir de ser echado al foso de los leones? No se trata de decir: ay, voy a ir para que Dios me bendiga y voy a leer para que me pase esto, porque voy a emprender un negocio y quiero que me prospere. No, es decirle: Señor, confío en ti, sé que voy a prosperar en el sentido que iré hacia adelante, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pero quizás ser tu voluntad a veces implicará ir en contra de los deseos de mi carne, implicará a veces algo aparentemente malo, como ellos, la probable destrucción, regresando. Y fíjate qué increíble, no lo tenía aquí en mi bosquejo de mi mente considerado, pero creo que es una ilustración perfecta de esta realidad. Cuando le dicen a Nabucodonosor: nuestro Dios nos puede librar, pero aunque no lo haga, no nos inclinaremos a tu ídolo. O sea, presento mi cuerpo en sacrificio vivo. En su caso sí fue literal. De ser necesario, si tiene que ser quemado, o en el caso de Daniel, si tiene que ser devorado por los leones, si tengo que ser destruido, pero no me voy a corromper, porque soy, y de aquí partimos a hacer el ejemplo a ellos, santo, soy apartado. Ellos no se mezclaron con Babilonia. Un ejemplo claro de lo que hoy vivimos, o más bien una representación del mundo que nos rodea. Babilonia era el imperio que gobernaba, que predominaba. Los quisieron asimilar y presentaron sus cuerpos en sacrificio vivo porque amaban a Dios. Y lo mismo nos tocará hacer, mis hermanos. No, gracias a Dios, aún en Occidente todavía, no vamos a ser echados por nuestra fe a un horno de fuego ardiendo. No vamos a ser echados a un foso lleno de leones, pero muchas veces tendremos que tener el carácter de tomar decisiones correctas, aunque implique consecuencias que vayan en contra de lo que anhela nuestra carne, de lo que nuestra carne quisiéramos hacer. Y a veces presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, a veces mantener mis convicciones, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, apartado, va a implicar perder amistades, perder el trabajo, perder oportunidades de negocios, perder aparentemente buenos contactos, perder en tu congregación a miembros por hacer lo que es correcto, perder el favor de la gente, perder lo que mucha gente consideraría como grandes beneficios y cosas por el estilo, inclusive el extremo de perder hasta tu propia familia, a tu gente más cercana, con los que creciste y viviste y amaste durante años. Y Jesús lo dijo: no vine a traer paz, sino espada. Y habló de que habría situaciones donde por hacer lo correcto pondría a la madre contra el hijo, al yerno contra la suegra, al hermano contra la hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se trata de andar ahí con espada desenvainada con todo el mundo, sino de entender: Señor, soy santo, estoy apartado, voy a hacer lo que es correcto, voy a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Y es una ejemplificación del dolor que nos puede costar tomar ciertas decisiones, porque ya vimos, no es como Daniel ser literalmente consumido por las garras y por los dientes y los colmillos de los leones. No es como sus amigos ser consumido por el fuego, pero a veces estas decisiones van a ser tan difíciles y tan dolorosas que será el equivalente a presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. ¿Sí? Imagínate, ve la analogía que estoy utilizando, imagínate lo que sentía una persona
cuando por los caníbales, por los aztecas, por todas estas civilizaciones de la antigüedad, los ofrecían en sacrificio vivo a sus dioses, a sus ídolos. Era algo seguramente terrible y es el término que se utiliza y es muy fuerte, porque a veces hacer lo correcto es el equivalente a esto, a decir Señor en vida, pero también en sacrificio vivo. O sea, va a doler, va a ser difícil, va a ser costoso, va a ser doloroso, pero dice la Biblia, es nuestro culto racional. Y esto último es increíble y cómo me gustaría poder explicar todo en un mensaje, pero no quiero como que saturarnos a tal grado que una cosa haga que olvidemos la otra. Entonces hoy quiero que entendamos bien un principio. Si nos da tiempo veremos el otro, pero si no prefiero desmenuzarlo bien la próxima semana, pero te voy a adelantar. La palabra culto, si lo quieres anotar ahí en tu casa, es una palabra griega bien interesante que es la palabra latpeios o latpeia, y significa adoración. Y racional es la palabra lógicos, que justamente, pues como el mismo término lo dice, significa lógico. Entonces, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, traducido de una forma textual, diré la Biblia, que es nuestra adoración lógica. Y vamos a hablar a partir de esto de cuál es la verdadera adoración, pero lo primero que aprendemos aquí es que no es una adoración irracional, es una adoración lógica. Rendirme a Dios, adorar a Dios, es lo que vamos a ver, es la mejor de las decisiones que puedo tomar, aun cuando por un instante sea humanamente hablando doloroso. Repito, hacer la voluntad de Dios, renunciar a los deseos de nuestra carne, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, es la decisión más inteligente que puedo tomar, la que más me conviene. Si lo viera fríamente, yo tantas veces te he dicho que cuando la Biblia dice algo, es por algo. Dios nos enseña, Dios nos manda y no solo nos dice qué, sino que también hay un porqué. El problema es que a veces no lo sabemos explicar y solamente imponemos. Haz esto, ¿por qué? Porque sí. Y si no, te vas a ir al infierno, aleluya. No, me acuerdo que yo les dije que escuché muchas veces mensajes con un razonamiento circular. Esto es malo, preguntaba. ¿Y por qué es malo? Pues porque es malo. ¿Y por qué es malo? Pues porque es pecado. ¿Y por qué es pecado? Pues porque es del diablo. ¿Y por qué es del diablo? Pues porque es malo. Por eso es circular, porque vuelven al principio, fíjate. Es malo porque es pecado. Es pecado porque es del diablo porque es malo. Y dan vueltas en ese razonamiento. Entonces se le conoce como un razonamiento circular. Entonces no te estoy explicando nada, simplemente te estoy dando vueltas con tres diferentes respuestas que son básicamente la misma para llegar al mismo punto de partida, sin haber encontrado una explicación ni haber llegado a una conclusión. Entonces tenemos que explicar lo que dice Dios, pero ¿por qué lo dice Dios? Y es lo que se menciona en 1 de Pedro 3:15, que estemos preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Si alguien me pregunta, oye, ¿por qué tienes esta esperanza? ¿Por qué tienes esta convicción? Yo puedo decirle, pues porque la Biblia dice, pero también lo tengo que hacer de forma racional. No es nada más ¿por qué? Porque sí, porque nuestra esperanza no es irracional, nuestra fe no es ciega, no es fanática. Hacemos lo que hacemos, pero tenemos un porqué. Y de ahí parte este dicho que yo a veces he mencionado, que aun si la Biblia no fuera la palabra de Dios, sus mandatos seguirían siendo lo más sabio para nosotros, ¿verdad? Y yo podría decirte por qué hago, lo que no hago, sin tenerte que decir porque la Biblia lo dice, aunque lo hago porque la Biblia lo dice, simplemente explicándote que es la mejor de las decisiones, y ahorita voy a explicar un poquito más a fondo esto, ¿no? Judas por eso dice en el capítulo 1, que es el único versículo 12, a los que dudan, convéncelos. No se trata solamente de mandar al infierno, de utilizar un razonamiento circular, sino de entender que servir a Dios, que agradar a Dios, que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo es mi adoración lógica, mi adoración racional, es lo más inteligente que yo puedo hacer y lo voy a explicar a continuación. Este pasaje, fíjense, solamente un versículo y todo lo que hemos meditado y casi que da hasta para 3 prédicas enteras, ¿no? Entonces hemos visto cosas bien interesantes, pero quiero que nos enfoquemos ahorita en esto. Una vida rendida a Dios, te lo viene adelantando, es lo mejor que yo puedo
hacer. Los mandatos de su palabra son lo mejor para nosotros. Vivir conforme a lo que la Biblia dice es lo más inteligente, es lo más racional. Si nos da tiempo hoy, si no la próxima semana, viviremos que es una vida rendida a Dios, porque mucha gente piensa que la adoración es nada más cantarle canciones lentas, ¿no? Haz la prueba en tu iglesia, si no eres de Vida Nueva, o si eres de Vida Nueva también, aunque en teoría no debería de pasar porque lo hemos explicado, pero hay gente que no pone atención. Pero pregúntales a 20 hermanos, a 10 hermanos, oye, ¿qué es la adoración? Y van a decir, no, pues las canciones lentas, cuando cerramos los ojos. Y la alabanza, no, pues las movidas. No, es como si en la fiesta las movidas fueran las del DJ con todo el punchis punchis, y la adoración ya las románticas hacia la madrugada cuando está a punto de concluir el evento. Pero no, la alabanza, lo hemos visto, es cualquier forma verbal a través de la cual yo estoy exaltando a Dios, con o sin música, con mis labios. Cuando yo le empiezo a exaltar, le estoy alabando. Cuando yo lo estoy elogiando, lo estoy alabando. Hay muchas canciones que cantamos en iglesia que no son alabanzas, porque hoy cada vez más las alabanzas, entre comillas, hablan del ser humano que de Dios. Me cuesta mucho trabajo encontrar en Spotify realmente alabanzas que me gusta añadir a mi playlist, porque la mayoría es yo, y creo, pero no en Dios, en lo que hizo Dios, sino en lo que va a hacer en mí, ¿verdad? Y no es que están mal, no lo estoy satanizando. O sea, a veces requerimos, ¿no?, una palabra de ánimo, de fe, de esperanza, y así como las tiene la Biblia, también las tiene la música. El peligro es creer que eso es alabanza y que eso sustituya la verdadera alabanza. Entonces, se pueden cantar, a veces hay gente que necesita esta palabra en una administración, hay una que dice cuánto nos ama y hablaste a lo mejor del amor de Dios y puedes terminar con eso, ¿verdad? Una muy bonita hace muchos años, la de Jesús mi fiel amigo, no voy a volver atrás. Realmente no es una alabanza, pero tampoco es que está mal, ¿no? Estás tú tocado por el Espíritu Santo, arrepentido, y a través de un canto le puedes decir, Señor, estoy haciendo el compromiso de seguir adelante, de no voltear atrás. No seamos tampoco Grinch y nos vayamos al extremo de decir, es del diablo, aleluya, pero tener cuidado que eso no reemplace la verdadera alabanza, que no dejemos de cantar cantos que exalten a Dios, que hablen de quién es, de lo que hace, de sus atributos, de sus obras, etcétera, etcétera. Y adoración tiene que ver con todo nuestro estilo de vida, y eso lo vamos a ver después. Pero ahorita quiero que nos enfoquemos en esto que estábamos hablando. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, que ya explicamos, no es algo literal, porque ya algunas hermanas, ya desde aquí las estoy viendo con ganas de decir, Señor, ¿y no puedo presentar en sacrificio vivo a mi marido? ¿Verdad? Señor, no me presento a mí, pero te lo presento a Él. Aquí está, en sacrificio vivo, agradable, santo y perfecto. No, es básicamente, como lo hemos estado viendo, vivir una vida rendida a Él. Todo esto ya quedó claro. Y después comienzan ya de forma explícita todos los mandatos que Pablo aquí menciona. Pero cualquier mandato de Dios que implique renunciar a los deseos de mi carne, cualquier deber cristiano, como está subtitulado, pero aquí no menciona todos los que existen, es una forma de presentar mi cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, ya que entendimos lo primero, que es un sacrificio vivo, entendemos lo que viene a continuación. Este sacrificio vivo no solamente es agradable a Dios, sino que dice, es mi culto racional. Hacer lo que Dios me ha mandado hacer, que hice por su misericordia. Vamos a ver la cadenita. Pues hay que conectarnos desde las 8, mis hermanos, porque a las 8 había muy pocos conectados, pero al rato, acabando el mensaje, se espera 5 minutos, le dan a actualizar la página y lo escuchan desde el principio todavía. Creo que se fue la señal. Voy a esperar tantito porque si me pueden con algún comentario, es que voy siempre monitoreando en mi teléfono que no se haya ido la señal por cualquier cosa, y de repente aquí me marcó que estábamos esperando a que se restableciera la señal. Ya sé lo que voy a hacer más fácil, porque si no ahorita todo el mundo empieza a comentar. Voy a salir y voy a entrar. Mientras tanto, los que van llegando, les comento que estamos en Romanos capítulo 12, y estábamos viendo, ¿verdad?, que hacer esto no es algo que hago en mis fuerzas, yo solo, sin Dios. Ok, ya vi que sí seguimos en línea. Ya no sé si alguien comentó algo, luego los comentarios están un poquito en llegar, pero sigo viendo aquí que estamos en vivo. Es que se cortó por un segundo. Muchísimas gracias. Entonces, todo esto lo hago por la misericordia de Dios. Ya entendí, presento mi cuerpo en sacrificio vivo por la misericordia de Dios. Ya entendí lo que es el sacrificio vivo, y ahora entendamos esto último con lo que nos quedamos estos... sí se había ido. Muchas gracias, ya lo vi, ya no escriba más y no se va a saturar de esos comentarios. Muchísimas gracias. Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo
es agradable a Dios y subráyalo, es, y tacha la palabra nuestro si quieres y ponle, es mi culto racional. Ahora, ¿qué significa esto? Dirían, y no sé si en algunos países esté mal visto esto, pero dirían algunos jóvenes o adolescentes en México, ¿y qué rayos significa esto? ¿No? Presentar mi cuerpo en sacrificio vivo es mi culto racional. Repito, culto es la palabra latpeya, que significa adoración, y racional es lógicos, que significa lógico. Y esto nos enseña, como que te decía, vivir una vida rendida a Dios es mi culto, mi adoración. Y luego, ¿qué dice después? Me encanta el término, porque podría decir Pablo, presentar mi cuerpo en sacrificio vivo a Dios es agradable a Dios y es mi culto hacia Él. Pero dice que es mi culto y añade un término. Y pongan mucha atención aquí, el término es racional, lo contrario o el antónimo de irracional. ¿Qué es algo qué es racional? Viene de la palabra razón. ¿Qué significa razón? Que tiene un motivo de ser, que tiene una explicación, que es, como lo acabamos de decir según su etimología, lógico. Que es algo irracional, es una locura. Alguien va manejando a 300 kilómetros por hora en un lugar donde la máxima es 120, eso es irracional. Alguien se toma todo un galón de veneno pensando que no le va a pasar nada, la decisión es irracional. Entonces, hacer lo que tengo que hacer, lo que Dios me manda hacer, según la Biblia, no solo es una forma de adoración, sino que es una adoración lógica o una adoración racional. Vivir la vida cristiana no es algo irracional. No son decisiones sin sentido, fanáticas, sino todo lo contrario. Es lo más inteligente que tú puedes hacer. Yo casi siempre que invitan a predicar con jóvenes, cuando tengo la oportunidad de compartir 2, 3 o más mensajes, siempre dedico uno para explicar esto con otros principios, con otros ejemplos, con otros pasajes bíblicos, pero me gusta mucho explicarles, porque mucha gente piensa, venir a Cristo significa volverme un religioso, aburrido, voy a dejar de vivir, ya me perdí la vida, ¿verdad? No, venir a Cristo es la mejor de las decisiones que puedes tomar. Si a tu carne no le va a gustar, pero todo lo que tu carne quería, a mediano o largo plazo, iba a tener consecuencias negativas. En cambio, todo lo que Dios nos manda, a lo mejor al principio no me gusta, implica, como lo vimos, presentar ese cuerpo en sacrificio vivo, pero es una adoración lógica, tiene sentido, no es irracional. A veces se nos dice fanáticos a nosotros, y la palabra fanático significa el que esté entusiasmado ciegamente con algo. Y nosotros estamos entusiasmados con Dios, sí, pero no a ciegas, sino que tenemos una razón para todo lo que creemos. No es el tema de hoy, pero ya lo hemos visto anteriormente. Podemos explicar la historicidad, las evidencias de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Tuvimos a principios de año en Vida Nueva para el Mundo Toluca, y por ahí está el playlist que puedes buscar en nuestro canal de YouTube, no en el mío, sino en el de la iglesia, que es Vida Nueva para el Mundo AR, el playlist del seminario de apologética que se llamó Evidencias Científicas de la Existencia de Dios. Entonces, bienaventurado quien sin necesidad de ver creyó, pero aquel que quiere argumentos, nosotros los tenemos. Romanos 1 lo vimos hace mucho tiempo, ¿verdad? Nos enseña que el poder de Dios y la deidad de Dios se hace claramente visible a partir de la creación. Pero no solamente tenemos argumentos para lo que creemos, sino para lo que hacemos. Hacemos lo que hacemos porque creemos en Dios, porque amamos a Dios, pero además porque estamos convencidos de que es lo mejor. Porque evidentemente Dios, que nos dio la razón, no va a contradecirse a sí mismo. Su palabra no va a ir en contra de la razón. Lo que Dios nos manda por algo, no nos los manda por capricho, porque dice, ¿por qué? Porque sí, si no, te vas al infierno para que se te quite, sino que nos ama tanto, y lo que le explico muchas veces a los jóvenes, que la base, el fundamento, el punto de partida de sus mandatos no es la imposición, no es el fanatismo, no es fastidiar la vida, es más bien impedir que el pecado nos fastidie la vida. Si el diablo, que es el padre de mentira, va a tratar a veces de engañarnos y hacernos creer lo contrario. Pero todo lo que Dios nos los manda, mis hermanos, por una razón. Yo, porque no quiero, como te decía, meterme más, quiero que nos quedemos con estas 3 verdades que hemos visto.
La primera es: presento mi cuerpo en sacrificio vivo por la misericordia de Dios. La segunda es entender qué implica el sacrificio vivo. Y la tercera es entender que eso es mi culto racional. Y quiero la próxima semana continuar explicando esto mucho más a fondo, porque no me gustaría ahorita quedarme corto y no concluir y no explicarlo, ni tampoco extenderme tanto que nos perdamos con lo primero que ya aprendimos, ¿verdad? Pero solo quiero que te quedes con esto. Yo muchas veces les he dicho: convénceme de que vale la pena pecar y que no hay consecuencias, y peco contigo. Les he dicho en auditorios: a ver, demuéstrame que el pecado trae beneficios sin consecuencias y pecamos todos. Cuéntame los beneficios de ponerme borracho y ahorita mandamos traer caguamas para todos, ¿verdad? Y la gente podría decir: no, es que te sientes happy, pero ¿qué pasa después? Y no tienes idea los casos que conozco de pastor, de gente que por ir bajo la influencia del alcohol tuvo accidentes, se mató, quedó lisiada, se le mató el de al lado, tantas cosas. Entonces, cuéntame los beneficios. No, es que chocas padrísimo, pastor. ¿Te das cuenta que todo lo que Dios dice lo dice por algo? En cambio, cuéntame alguna consecuencia de vivir sobrio, negativa. A ver, ¿ha llegado alguien a algún hospital? Es que se enfermó porque dejó de tomar. Le he preguntado a los jóvenes si saben acerca de todas las consecuencias de la inmoralidad, a los adultos, del adulterio, cómo trae destrucción a los hijos, a las familias, a los matrimonios. En cambio, cuéntenme de las consecuencias negativas de vivir en santidad. Enfermedades de transmisión sexual podríamos hablar por la inmoralidad. ¿Pero qué te va a pasar por mantenerte en pureza? Les he contado que he estado en muchísimos funerales. Y me han dicho: lo mataron, lo atropellaron, le dio un paro cardíaco, ya tenía 86 años, le tocaba partir, le dio cáncer, tenía diabetes, COVID, muchas cosas. Pero nunca nadie ha muerto por abstinencia. Nunca me han dicho: pastores, que tenía 27 años y era virgen. ¿Cómo creer, hermano? Sí, es que desde los 20 pues se empezó a entumir y se fue entumiendo y a los 27 se secó. Ahí se quedó porque era virgen. No, lo único que te va a pasar por vivir en santidad es que vivirás una vida de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición. Presentar tu cuerpo en sacrificio vivo no es algo fanático, no es algo irracional, es tu adoración más lógica. Es tu forma de honrar a Dios más racional, más coherente, con más sentido. Cada vez que sientas conflicto, acuérdate, estás tomando no una decisión al hacer la voluntad de Dios, sino la mejor decisión. Y de eso seguiremos hablando la próxima semana durante un mensaje entero, donde estaremos viendo algunos ejemplos de personas que creyeron lo contrario, gente que a veces pues elige el camino equivocado, como desde el Antiguo Testamento ves esto: Jonás, que agarra un barco y se va a Tarsis pensando que su voluntad era mejor, y justamente es lo que hacemos. Pero quiero dedicar un mensaje entero para eso. Mientras, con esto concluiremos. Nos vemos mañana en el seminario de restauración familiar con la doctora Tere Alducin, es entrada libre, viernes y sábado de 7 de la noche a 9:45 de la noche en Vida Nueva para el Mundo Toluca. 4 mensajes distintos enfocados en la restauración de la familia. Señor, te damos gracias en esta noche porque tú nos das vida, Padre. Te damos gracias por tus sacrificios, Señor, y hoy entendemos que hacer lo correcto es lo mejor que podemos hacer. Perdónanos, Señor, si no hemos presentado nuestro cuerpo en sacrificio vivo, si no hemos vivido apartados para ti, si lo hemos intentado en nuestras fuerzas, Señor, o si hemos sido engañados por el enemigo creyendo que no era lo mejor. Hoy nos queda claro que es la mejor de las decisiones, Señor, y queremos honrarte y queremos hacer tu voluntad. Y te damos gracias, Señor, porque no nos mandas servir arbitrariamente un Dios que nos quiera fastidiar, sino más bien que por tu misericordia, Señor, tenemos el privilegio de presentarnos en sacrificio vivo, vivir apartados para ti, pero además de todo es lo mejor que podemos hacer. Es la mejor de las decisiones, Señor, que nosotros podemos tomar. Que en nuestra mente haya este entendimiento y todo engaño que diga lo contrario es echado fuera en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga, pasen bonita noche y estamos despedidos. Con esto concluimos, nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche.